noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta, de su canal de YouTube Salud a la Carta. Y sí, nuevamente he venido con el corazón contento a encontrarme con usted para compartir esta importantísima reflexión que en esta ocasión he titulado Peligro, la muerte comienza en el colon. Y quizás usted se ha quedado pensando y hasta puede estarse preguntando, ¿no es una declaración exagerada esa de que la muerte comienza en el colon? ¿Realmente será así? Amigo que me escucha, estoy convencida de que al final de esta presentación usted podrá llegar a sus propias conclusiones. Pero empecemos con nuestra reflexión. Peligro, la muerte comienza en el colon. Tenemos una mala condición. De eso hemos hablado, pues en muchas ocasiones. Esta es nuestra situación. Lo dice Isaías 1, del 5 al 6. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Eso es lo que nos dice el Antiguo Testamento con respecto a la situación de la humanidad. Toda cabeza está enferma. Y la realidad es que quien no está enfermo, lamentablemente, conoce a alguien que sí que lo está. ¿Por qué nos hemos enfermado? Podríamos preguntarnos. Pero más que mi respuesta, usted lo que necesita, al igual que yo, es la aclaración que nos hace la Biblia, las Sagradas Escrituras, con respecto a por qué la humanidad está en esta terrible situación. Isaías 24, 4 al 5. Enfermaron los altos pueblos de la tierra porque, y son tres razones las que dan. En primer lugar, traspasaron las leyes. En segundo lugar, falsearon el derecho. Y en tercer lugar, quebrantaron el pacto eterno. Y ahora usted podrá preguntarse, ¿pero a qué leyes se refiere? ¿Qué leyes hemos traspasado que son las que nos han hecho enfermarnos como estamos ahora? Es muy sencillo entenderlo. Las leyes de la salud forman parte de la ley de Dios. La ley de Dios está constituida por sus leyes morales y por sus leyes naturales. Cuando nosotros traspasamos estas leyes, ya sean las morales o las naturales, entonces nos enfermamos. Lamentablemente, las hemos traspasado y hemos llegado a esta situación. Ministerio de Curación, página 179. Un libro inspirado que muchas veces le he invitado a leer y les he comentado que se le conoce como la Biblia de la Salud. Allí se dice lo siguiente: la enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se le invita a venir. Hemos dicho en las reflexiones pasadas que todas estas presentaciones se han ido preparando teniendo en cuenta que el 90% de las oraciones que se suelen pedir en las iglesias cada semana son por enfermos que hay dentro y fuera de la iglesia. Y he referido que eso habla de una seria y grave situación de sanidad a nivel mundial. Dios no quiere que nosotros estemos así. Dios no quiere que su pueblo esté enfermo. Por eso nos manda estos mensajes, para amonestarnos, pero también para darnos esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es Jesús. En esta diapositiva usted puede apreciar el sistema básico de Pischinger en su estado sano. Y en el tema ¿qué es la enfermedad y cómo surge? En aquel vídeo, en aquella ocasión, hablamos profundamente con respecto a este esquema. Hablamos del doctor Alfred Pischinger como una persona que había sido utilizada por el Espíritu Santo para corroborar lo que se nos ha dicho en la Biblia y en el Espíritu de Profecía con respecto a la base u origen de todas las enfermedades. Nosotros tenemos que saber que la enfermedad surge cuando nuestro cuerpo se llena de ácidos. Y ahora vamos a recordar un poquito por qué se llena de ácidos. Sistema básico de Pischinger. El Señor hizo, cuando nos creó, que nuestro cuerpo estuviese constituido por 75 millones de células. Y Él también hizo que todas esas células
pudieran vivir en un entorno acuoso, que pudiera y tuvieran que realizar todas sus funciones en un entorno acuoso. 75 millones de células. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas de órganos y todos ellos conforman nuestro cuerpo humano. Esas células, que son 75 millones de millones, deben vivir en una piscina de agua limpia y transparente. Por eso el 70% de nuestro cuerpo es agua. ¿Por qué Dios hizo esto de esta manera? Porque las células realizan funciones metabólicas dentro de nuestro organismo, reacciones químicas, y esas reacciones químicas generan mucho calor. Por lo tanto, si no estuvieran en un medio acuoso, si estas funciones no se realizaran en un medio acuoso, literalmente nos quemaríamos. Por eso Dios, en su inmensa sabiduría, hizo que nuestros 75 millones de células vivieran en un medio líquido, en un medio de agua, en un 70% de agua que hay en nuestro cuerpo. Y esa agua, les repito, debe mantenerse en un estado limpio, en una piscina de agua limpia y transparente, sin impurezas de ninguna clase, para que las células puedan funcionar bien. Cuando las células pueden funcionar bien, ellas realizan sus funciones de alimentación, tanto a nivel de oxígeno como de nutrientes, como grasas, proteínas, minerales y vitaminas. Aprovechan esos recursos, esos elementos que han entrado a ellas, y después de metabolizarla, deja unos restos, unas impurezas o unas cenizas que a través del sistema venoso alcanzan los órganos de desintoxicación del cuerpo o de limpieza del cuerpo o los filtros del cuerpo, como también se les conocen, para sacar esos residuos o esas cenizas al exterior. Esos órganos de eliminación son pulmón, hígado, riñón, el colon, la piel o mucosa, y en el caso de las mujeres, la matriz, que durante sus años fértiles va a estar a través de la menstruación eliminando pues impurezas que hay dentro del organismo. Mientras que el cuerpo sea capaz, o mientras que las células sean capaces de nutrirse como corresponde y limpiarse como les es debido, nuestro cuerpo funcionará bien, nuestros órganos estarán llenos de vida y nosotros reflejaremos en nuestro rostro el color de la salud. Pero comentamos en el tema las enfermedades de los egipcios, Éxodo 15:26, que lamentablemente el mundo actual se ha enfermado de lo que se conoce como enfermedades agudas y crónicas, y que esas enfermedades agudas y crónicas son enfermedades que están asociadas a un mal estilo de vida y que no son más que las enfermedades que en su día también padecieron estos antiguos egipcios que eran contemporáneos con el antiguo pueblo de Dios. Enfermedades asociadas a un mal estilo de vida, a una violación, ya sea voluntaria o por ignorancia, de las leyes de la salud dadas por Dios, y que hacen que el entorno de la piscina limpia, cristalina y de agua transparente que tienen las células se tornen en algo así. Este es el sistema básico de Pischinger en su estado enfermo o mórbido. Les hago ahora la misma pregunta que en su día les hice cuando comentamos o estudiamos el tema que es la enfermedad y cómo surge. ¿Ustedes creen que las células puedan vivir y realizar sus funciones en un entorno así, lleno de pegotes, lleno de impurezas, llenos de residuos ácidos, llenos de cenizas que no son capaces de salir de nuestro cuerpo, porque es más lo que entra en cuanto a suciedad que lo que estos filtros son capaces de drenar? Pues por supuesto que no. Comentamos y hablamos ampliamente también en la reflexión qué es la enfermedad y cómo surge, que esta es la base de todas las enfermedades agudas y crónicas, que no son más que las enfermedades de los antiguos egipcios de Éxodo 15:26, y que todas ellas son enfermedades asociadas a un estilo de vida que no tiene fundamento en la naturaleza y que es diametralmente opuesto a lo que Dios dispuso para toda la humanidad. Fíjense, para no perdernos en nuestra reflexión de hoy, les recuerdo que estamos estudiando que la muerte comienza en el colon. Y les estoy refiriendo lo que hemos visto o resumiendo lo que hemos visto en reflexiones anteriores para poder entender por qué la muerte comienza en el colon. Nuestro sistema se llena de ácidos.
Y la fuente fundamental de entrada de ácidos, de entrada y retención de ácidos en nuestro cuerpo es el aparato digestivo a través de la comida que ingerimos. Por eso se afirma que la muerte comienza en el colon. Pero vamos a seguir avanzando para que usted pueda tener más elementos para que sea o pueda ser objetivo a la hora de llegar a una conclusión final con respecto a esta reflexión de que la muerte comienza en el colon. Vamos a hablar de estadísticas. Ojo al dato con estas estadísticas. Las estadísticas son importantes para que podamos entender el por qué se hace esta afirmación de que la muerte comienza en el colon. Vamos a referirnos a diferentes fuentes fiables, por supuesto, que han dado su punto de vista con respecto a este tema a nivel estadístico. Sociedad Real de Medicina de Gran Bretaña dice como sigue. Más de 65 problemas diferentes de salud son causados por un colon intoxicado. Los Institutos Nacionales de Salud dicen además, hay más de 50 millones de visitas anuales al doctor debido a problemas digestivos. 50 millones de visitas anuales. Por otra parte, el doctor Prudencio Ramírez, que es un médico, cirujano y naturópata, añade lo siguiente. 8 de cada 10 ciudadanos en el mundo padecen de estreñimiento crónico. Y fíjense que nuestro tema se llama La muerte comienza en el colon. Y cuando se habla de que la muerte comienza en el colon, en la base de esa información o de la base de esa afirmación, se está poniendo al estreñimiento crónico como la madre de todas las enfermedades agudas y crónicas que no eran más que las enfermedades que azotaban a los antiguos egipcios de Éxodo 15:26 y que han llegado como un tsunami hasta la sociedad actual. Institutos Nacionales de Salud, 87 billones de dólares anuales en costos médicos son consecuencias directas de problemas digestivos. 87 billones de dólares anuales en costos médicos. Estamos hablando de una fortuna que a los gobiernos le está costando, pues, todos los problemas digestivos que está teniendo la población actual debido a un estilo de vida sin fundamento en la naturaleza que da como origen a las enfermedades conocidas como agudas y crónicas que están azotando a la humanidad. Pero continuemos con nuestras estadísticas. Doctor Anthony Batsier, profesor de gastroenterología de la Universidad de Nueva York. Él tiene algo que decir y de hecho lo ha dicho. Después de finalizar un estudio por 25 años de más de 5,000 casos, puedo concluir que cada médico debe darse cuenta de que las toxinas del intestino son las causantes más importantes de muchos trastornos y problemas de salud en el cuerpo humano. Las toxinas en el intestino, causadas por un estreñimiento crónico que, como decía el doctor Prudencio Ramírez, está padeciendo la mayor parte de la humanidad. Además, el doctor William Hunter dice o añade lo siguiente. El colon es el sistema de desagüe del cuerpo, pero con descuido y abuso se vuelve un pozo negro de toxinas que se derraman en todo el cuerpo. Es un sistema de desagüe porque el colon es un filtro del cuerpo, el filtro a través del cual el cuerpo se limpia de los residuos sólidos. Ese filtro debe estar funcionando correctamente porque, como les insisto, vimos ya en el tema de qué es la enfermedad y cómo surge. Si mi capacidad de filtraje disminuye del 100%, por ejemplo, al 80%, quiere decir que hay muchos ácidos, el 80% de esos ácidos van a salir de mí, de esos ácidos que son producto del metabolismo de la célula, pero que hay un 20% que se va a quedar retenido dentro de mí. Si se queda retenido dentro de mí, se empieza a acumular y mi sistema como consecuencia se empieza a empantanar. Pero nótese que el doctor William Hunter ha utilizado una frase muy importante. Él ha dicho que con el abuso que le damos por el mal estilo de vida, el colon se convierte en un pozo negro de toxinas. ¿Sabe usted, amigo que me escucha, qué cosa es un pozo negro? Pues un pozo negro o un pozo ciego es una excavación en el terreno en forma de pozo cubierto de paredes perforadas que recibe la descarga de las aguas negras o residuales de una comunidad. Pues imagínense que en eso se convierte el colon.
En vez de ser un sistema de desagüe por donde se desaguan y valga la redundancia, todas esas aguas residuales, todos esos residuos tóxicos que hay dentro de mí, esos residuos sólidos, pues resulta que se quedan en mí porque el sistema se ha atascado. Pero estamos hablando de que la muerte comienza en el colon. Por lo tanto, obligatoriamente tenemos que referirnos al intestino, a qué es y cómo funciona. ¿Y por qué nos vamos a referir al intestino, qué es y cómo funciona? Porque en temas anteriores, en reflexiones anteriores, hemos visto también que se nos ha dado un consejo directo desde el cielo, y es que pongamos a la fisiología y a la higiene en la base de todo proceso educativo. Fisiología, ¿qué significa? Es la manera en la que funcionan y están conformados los seres vivos. Yo necesito saber cómo funciono y cómo soy para poder darle el mejor tratamiento a mi organismo. En estos momentos estamos estudiando fisiología, la higiene se considera, y de ella vamos a estar hablando a partir de la próxima reflexión, la higiene, cuando se habla de higiene, cuando se nos aconseja que estudiemos higiene, que esté en la base de todo nuestro proceso educativo, no se está refiriendo a lavarnos el pelo, a las uñas o la piel, aunque eso forma parte, por supuesto, de la higiene, sino a la higiene como la ciencia curativa que viene del Señor y que es la ciencia encargada en la prevención de todo tipo de enfermedades. Pero vamos al intestino, a la fisiología del intestino. Para compartir con ustedes esta información que les voy a mostrar en unos segundos, pues recurrí a un libro que me parece excelente, que escribió un doctor español conocido o llamado doctor Roger Pamplona. Este libro se llama Cuerpo Saludable y de él extraje la siguiente información. Gracias a él, o sea, al intestino, los alimentos procedentes del mundo exterior llegan a formar parte de nosotros mismos. Cifras y datos interesantes con respecto al intestino. Por ejemplo, el volumen de gas producido normalmente cada día en el intestino, y estamos hablando gases principalmente de metano e hidrógeno, es de 1 litro. La longitud promedio del tubo digestivo desde el estómago hasta el ano es de 8 metros. La superficie total de absorción en el intestino delgado es de 8,4 metros cuadrados. El número de diferentes tipos de bacterias que viven en el intestino grueso formando la flora bacteriana es de 50. Y nótense que estamos hablando de que de la flora bacteriana o la microbiota intestinal forman parte 50 bacterias. Y aunque de esto vamos a estudiar en otro momento, aprovecho para decirles lo siguiente. Muchas veces culpamos a las bacterias de todos nuestros males, cuando en realidad esas bacterias a las que estamos culpando forman parte de toda nuestra microbiota intestinal. ¿Sabe usted, amigo que me escucha? Las bacterias tienen una función importantísima dentro de nuestro cuerpo. Ellas son las encargadas de, por ejemplo, fabricar vitaminas, son auténticas fábricas de vitaminas. La vitamina B12, la vitamina K que nosotros necesitamos, pues son fabricadas por estas bacterias. La vitamina B12 es una vitamina fundamental para el funcionamiento del sistema nervioso. Y en el caso de los veganos, de los vegetarianos, siempre se piensa que estas vitaminas van a llegar de fuentes externas, cuando en realidad es nuestro propio intestino, a través de esas bacterias que nos cohabitan, quien fabrica esta importante fuente de vitamina. Lo mismo pasa con la vitamina K. Es una vitamina esencial para la coagulación de la sangre. Y esas bacterias que nos cohabitan, esos 50 grupos de bacterias que viven o conviven con nosotros, son encargadas también de crear esta importante vitamina que es la vitamina K. Seguimos con nuestros datos y cifras interesantes y aprovecho para decirle un momentito que algo se me ha pasado por alto. Las bacterias que nos cohabitan pueden fabricar estas vitaminas siempre y cuando el intestino esté en una función óptima, siempre y cuando nuestro sistema y nuestras células estén viviendo en un entorno de agua limpia y transparente. En el momento que nos empezamos a acidificar, a llenar de residuos, de impurezas o de cenizas, esas bacterias son incapaces de fabricar las vitaminas porque
tienden a mutarse, tienden a crecer de manera desmesurada, tienden a salirse de su nicho ecológico, y unas bacterias que en principio eran buenas y amigas nuestras, bacterias amigables, pues se convierten en auténticos lobos feroces que si nos descuidamos nos pueden devorar. Sigamos con nuestros datos que nos aporta el doctor Roger Pamplona. El peso de las heces con una alimentación rica en fibra basada en vegetales es de 200 o 300 gramos, y así deberían ser nuestras heces. Con una alimentación carnívora es de 50 a 100. Y desde ahora le digo, mala cosa, no podemos tener un peso tan reducido en nuestras heces. El número de bacterias en un gramo de heces normales es de 100.000 millones. Pues todos estos son datos que nos ha aportado en su estupendo libro Cuerpo Saludable el doctor Roger Pamplona, porque necesitamos conocer la fisiología del intestino para poder entender por qué la muerte comienza en el colon y estar en condiciones de poder mejorar la situación. En estos momentos quiero compartir con ustedes un pequeño vídeo. Un vídeo cortito pero bien instructivo, que se titula El sistema digestivo. Después de haberlo visualizado, comentaremos algunos aspectos con respecto a él. El sistema digestivo es responsable de procesar la comida, descomponiéndola en diversas proteínas, carbohidratos, minerales, ácidos grasos y otras sustancias que pasan a la sangre para que puedan ser útiles al cuerpo. Estas sustancias proporcionan el sustrato para construir, reparar y controlar los sistemas del organismo. El aparato digestivo es el encargado de degradar los alimentos y asimilar los nutrientes para satisfacer las necesidades del organismo. El alimento que se introduce por la boca se convierte en una masa denominada bolo alimenticio, que pasa hacia la faringe y atraviesa el esófago para llegar al estómago, donde, por acción del jugo gástrico y los movimientos de las paredes, se transforma en una pasta de alimento semidigerido que penetra en el intestino delgado. En la primera porción del intestino delgado se produce la digestión química mediante la acción de las secreciones intestinales del jugo pancreático y la bilis. Durante su paso a través del resto del intestino delgado, el alimento acaba de ser digerido y las sustancias nutritivas se absorben para pasar a la circulación sanguínea. Los restos no digeridos siguen su trayecto por el intestino grueso hasta que son expulsados al exterior. El sistema digestivo tiene la función de procesar los alimentos que ingerimos. Separa las diferentes sustancias como proteínas, hidratos de carbono, minerales y grasas. De esta separación surgen sustancias nutritivas que son entregadas a la sangre a través de los intestinos para ser transportadas a cada punto del organismo. Pasa al intestino a través del píloro para que en el segmento del intestino delgado se puedan absorber los nutrientes y pasar a la sangre. El resto de las sustancias pasan al colon, donde se absorbe el agua y de allí al recto para ser eliminadas. El proceso de absorción de nutrientes se realiza en una zona del intestino delgado. Ahí, las sustancias nutritivas pasan al torrente sanguíneo para ser distribuidas a todo el cuerpo. Este sistema de absorción es complejo y sensible a las sustancias, dejando pasar solo algunas como vitaminas, minerales, proteínas, etc., en ciertas cantidades. Otras, como las fibras vegetales, no son absorbidas, solo sirven como vehículos y de limpieza intestinal. Es importante el buen estado del intestino para permitir la mayor absorción de alimentos, ya que un exceso de grasa, alcohol o falta de fibra, por ejemplo, interfieren con el proceso de absorción y los nutrientes se pierden. A través de los largos e intrincados canales, los nutrientes del quimo se absorben e incorporan a la sangre, dejando atrás los residuos inutilizables. Estos residuos van al colon, donde se reabsorbe la mayor parte del agua hacia la sangre, y luego pasan al recto, donde se eliminan del cuerpo. Cuando los alimentos entran en el estómago, las glándulas gástricas secretan ácido clorhídrico y las enzimas pepsina, renina y lipasa, que ayudan a digerir carbohidratos, proteínas y grasas. La capacidad de un estómago medio es de 1 litro, pero puede aumentar. Cuando está vacío o casi vacío, el estómago se contrae y forma unas bandas rugosas a su alrededor.
Se creía que estas contracciones del estómago vacío eran las que producían la sensación de hambre. Ya se sabe que esta sensación la provoca el descenso de los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo. A veces se puede sentir dicha contracción que, junto con el sonido que se produce al pasar la comida por el tracto digestivo inferior, sirven también como aviso de hambre. El intestino delgado es el responsable de finalizar la digestión y de absorber los alimentos en el torrente sanguíneo. Es un tubo angosto de unos 6 metros de longitud. Los alimentos entran en el duodeno, primera parte del intestino, desde el estómago. La bilis y otros jugos digestivos entran en el duodeno desde la vesícula, el páncreas y el hígado, para así poder iniciar el proceso digestivo. Los alimentos digeridos se desplazan con movimientos, llamados peristálticos, a través de la válvula ileocecal hasta el intestino grueso. La digestión tiene lugar en millones de diminutas proyecciones de las células intestinales localizadas en la pared del intestino que se denominan vellosidades. Estas absorben las proteínas y los hidratos de carbono que pasan por los capilares al hígado para el proceso metabólico. Los productos no absorbidos permanecen en el intestino grueso hasta su reabsorción parcial en forma de agua. Los restos pasan a través del ano para su eliminación del cuerpo. Interesante vídeo, ¿verdad? Qué lindo es saber cómo funciona nuestro cuerpo, que fue divinamente creado. Es así como debe funcionar nuestro aparato digestivo. Son esas las funciones para las que Dios creó a este magnífico sistema. Pero fíjense que nuestra reflexión de hoy se llama La muerte comienza en el colon. Y la muerte comienza en el colon debido a un problema que está sufriendo gran parte de la sociedad moderna. De hecho, se dice o se afirma que 1 de cada 3 ciudadanos de esta época pues lo padece. Estoy hablando del estreñimiento. ¿Qué es el estreñimiento? Pues se define como la dificultad de realizar el acto de defecación y se acompaña, por una parte, de expulsión de heces duras y escasas y, en segundo lugar, de una reducción de las frecuencias de las deposiciones a menos de una diaria. O sea, si tengo menos de una deposición al día, pues yo estoy sufriendo ya un grado de estreñimiento. Amigo que me escucha, usted debe saber que evitar el estreñimiento es esencial para poder disfrutar de una buena salud. Pero sigamos con nuestra reflexión. Si la muerte comienza en el colon, yo tengo que saber, hasta donde sea posible, hasta qué punto mi sistema digestivo está trabajando o no de la manera en la que se espera. Y para eso yo le propongo realizar un experimento. Un experimento que me va a definir cómo es mi tránsito intestinal. La forma más objetiva para medir este tránsito intestinal, desde la boca hasta el ano, consiste en ingerir una cierta cantidad de producto indicador. Y el más recomendable es el carbón vegetal activado, que usted lo puede adquirir en tiendas de productos naturales y tiene la foto en la base de esta diapositiva. El mismo, o sea, el carbón, no resulta nada peligroso, sino que es beneficioso para el intestino por su poder absorbente y por su capacidad de retener toxina. Hay 5 pasos que yo debo dar para realizar este experimento. En primer lugar, tengo que ingerir unos 5 gramos de carbón vegetal, unas 2 cucharaditas de postre o unas 20 cápsulas de este carbón, que es el equivalente. Me la tengo que tomar con unos sorbos de agua. Tengo que anotar el día y la hora de la ingesta y posteriormente observar las heces a partir de ese momento. Cuando yo vea o las vea aparecer a esas heces de color negro, es una señal de que el carbón ya ha recorrido todo el tubo digestivo. Entonces debo calcular el número de horas que han pasado desde que se ingirió el carbón indicador hasta que aparecieron las primeras heces de color negro. Si al terminar este experimento yo no veo aparecer heces negras, entonces tengo que repetir la prueba tomando un poquito más de carbón, porque necesito que se coloreen las heces para poder saber cuánto tiempo ha pasado desde que yo me he tomado el carbón hasta que lo he expulsado, para de esta manera medir el tiempo de tránsito intestinal que yo estoy teniendo. Este experimento, por si usted no lo encuentra o no encuentra el carbón, lo puede hacer con otro indicador de color, como es el caso de la remolacha o el betabel,
En este caso, sus heces van a salir no color negro como el carbón, sino color rojizo. Fíjense en esta diapositiva. Muestra el tránsito digestivo, o sea, el tiempo que pasa el alimento que comemos en cada uno de los tramos o en cada uno de los órganos del sistema digestivo, desde la boca hasta el ano. Esta infografía muestra el tiempo aproximado, y nótese que digo aproximado, que demora la comida en recorrer los distintos segmentos del tramo digestivo. Sin embargo, la duración de estas fases puede variar de una persona a otra y según el tipo de la comida ingerida. Cuando yo como ese alimento en el rato que yo estoy masticando, suele tardar como promedio en mi boca 1 minuto. Posteriormente pasa al esófago y ese recorrido, o sea, pasa a través del esófago y ese recorrido tarda solamente entre 2 o 3 segundos, es realmente rápido. Cuando llega al final del esófago cae en el estómago, donde suele estar entre 2 a 4 horas. Y de ahí pasa al intestino delgado. Su permanencia en este órgano debe ser entre 1 y 4 horas. Por último, pasa al intestino grueso o colon, donde suele estar entre 10 horas a varios días. Y nótese que digo de 10 horas a varios días. Y enfatizo en el hecho de que si está varios días es una muy mala señal. Ahora, cuando el tránsito intestinal es rápido, hay diarrea. Y cuando el tránsito es lento, hay estreñimiento. Pero nuestro cuerpo debe actuar con equilibrio. Y tanto las diarreas como el estreñimiento son señales de desequilibrio. Tan malo es una cosa como la otra. No debemos tener ni diarrea, ni debemos tener tampoco estreñimiento. Esta diapositiva nos muestra la guía que yo debo tener para saber cómo se considera el estado de un sistema digestivo dependiendo del tránsito del alimento desde la boca al ano, dependiendo del tiempo en que se haya tardado. Resulta que sí, desde que yo como hasta que yo defeco pasan entre 20 a 24 horas, yo puedo decir que mi intestino funciona de forma óptima. Si tardo hasta 30 horas, ya no es óptimo, sino tolerable. Pero si llego a los 2 días, o sea, a las 48 horas, el intestino es perezoso y esto, se lo digo a mi amigo, mala cosa. Y por último, cuando ha pasado ese tránsito intestinal, demora más de 3 días, ya se habla de un intestino tóxico. Un intestino tóxico es de las cosas más peligrosas que le puede acontecer a cualquier individuo. Hay señales que me indican si yo tengo estreñimiento. O sea, ya vemos que yo puedo medir el tránsito intestinal a través de un indicador de color, como es el caso del carbón vegetal activado o de la remolacha. Pero además de esto, hay señales que aunque yo no haga ese experimento, me indican si yo tengo estreñimiento. Y fíjense que en esta diapositiva se muestra muy bien qué cosa es el estreñimiento, porque miren cómo aparece en el último tramo del colon, como si fuesen una especie de bolas que es materia fecal dura y seca que está allí acumulada y que es incapaz de salir al exterior debido a que tengo estreñimiento. ¿Cuáles son estas señales? Empecemos por la primera. Se debe evacuar rápido y suavemente. De no ser así, existe estreñimiento. Esto quiere decir, amigo que me escucha, que usted no debe considerar bajo ninguna circunstancia que su cuarto de baño es ni una biblioteca ni una sala de cine. ¿Qué quiero decir con esto? Al baño no hay que estar yendo con libros, con la tablet, con el teléfono y con todos los aparatos modernos para ponerme a ver una película o leer un libro, pues mientras estoy allí esperando poder defecar. Porque si yo tengo que realizar estas acciones es porque no puedo evacuar de manera rápida y suave y eso muestra que en realidad yo tengo estreñimiento. Al baño hay que entrar, estar unos escasos minutos y salir. Eso muestra que el sistema digestivo está funcionando correctamente. Otra señal de estreñimiento es, debe existir una relación equilibrada entre lo que comemos y lo que eliminamos, porque no es posible comer mucho y eliminar poco. Si como 3 veces al día alimentos sólidos, debo evacuar 3 veces al día. Una evacuación por cada comida. De no ser de esta forma, hay estreñimiento. Tercer punto.
Cada comida sólida que se ingiere debe ser evacuada 24 horas después. Si no sucede de esta forma, hay estreñimiento. Y esto sí formaba parte de nuestro experimento, porque si han pasado, o sea, si desayuno hoy, después de haber desayunado, unos 20 minutos después aproximadamente, yo tengo que tener un movimiento intestinal, porque tengo que sacar al exterior los restos de lo que yo comí en el desayuno del día anterior. Eso muestra o es un indicativo de que no tengo estreñimiento, de que mi sistema digestivo está funcionando adecuadamente. Punto 4. Los excrementos humanos deberían ser como los de las vacas o los caballos que apenas tienen fetidez. Y hablo de estos animales que están viviendo pues libremente, no en establos como se suelen tener en estos momentos en la industria de la carne. Los desodorantes de baños no resuelven el problema, solo tratan de encubrirlo. De hecho, la industria, que cada vez ha crecido más, de desodorantes de baño, lo que hace es añadir un problema al ya existente, porque en realidad esos desodorantes están cargados o han sido elaborados con tóxicos que añaden a un problema que existe otro mayor. El mal olor de los excrementos significa que se ha comido alimentos que no fueron diseñados para el consumo humano y que literalmente se pudren dentro del organismo, y por eso recurro a los desodorantes de baño para tratar de enmascarar el mal olor que ha salido a través de mis excrementos. Lamentablemente, por ejemplo, el mal hábito de comer carne de animales muertos, porque nadie come animales vivos, convierte el estómago y a los intestinos en un verdadero cementerio. Y ese cementerio de animales podridos forma gusanos, porque todo lo que se pudre crea gusanos. Eso es un proceso natural. Las digestiones humanas deberían ser fermentadas y no podridas. El mal olor en las heces fecales es una señal de estreñimiento. E insisto en un punto, si de mí ha salido a través de las heces fecales o a través de los gases que expulso ese material putrefacto con un olor fétido tan ofensivo, quiere decir que ese mismo olor está dentro de mí, porque lo que ha salido al exterior es tan solo un poquito de lo que hay en mi interior. Si en mi interior hay esos olores y esa pudrición, eso nos da una medida de cómo están nuestros órganos, de cómo está nuestra sangre, del nivel de inflamación que tiene que haber dentro de mi organismo. Por eso insisto que se afirma que la muerte comienza en el colon. Por último, estamos hablando de 5 señales que indican que hay estreñimiento. Las deposiciones deben tener un grosor concreto. Una su dedo índice con el pulgar. La circunferencia que se forma indica el grosor que se debe tener o que debe tener la materia fecal eliminada. Si es más fina o estrecha, es porque se está estreñido. Presta atención a las evacuaciones de un niño sano de 7 u 8 años. Son grandes y abundantes, así deberían ser las de los adultos. De hecho, nosotros como mamás, cuando vamos al baño y vemos a nuestros niños que son pequeños haber hecho de vientre, pues siempre chequeamos que hayan dejado todo de manera correcta en el baño. Y cuando miramos el váter y comprobamos lo que ellos han expulsado, solemos muchas veces decirle, estoy hablando en caso de niños sanos, pero ¿cómo este niño pudo sacar al exterior esta cantidad de excremento? Y a veces pensamos incluso que nuestros hijos están enfermos. Pues no se asuste usted, nuestros hijos están en perfecto estado. Eso es lo natural, porque nosotros debemos sacar al exterior una cantidad de excremento que se correspondan con lo que hemos comido, porque como vamos a ver dentro de un momento, lo que expulsamos es la fibra. Nuestro cuerpo absorbe todos los fluidos que hay dentro de los alimentos que comemos, no la fibra. Esta debe salir al exterior. Por eso nuestros niños que tienen un sistema que está saludable, pues sacan al exterior cantidades tan grandes de excrementos. Y así deberíamos funcionar nosotros. Lamentablemente, con el paso del tiempo y como consecuencia de hábitos alimenticios erróneos que incluyen la ingesta de comidas grasosas y pastosas, las mismas se van adhiriendo a las paredes intestinales a lo largo de los 27 pies que mide el colon. Y como consecuencia, el mismo se va estrechando progresivamente. Y esto hace que la materia fecal sea delgada. Por lo tanto, mientras más delgada sea mi materia fecal, más estreñido yo estoy. Mis deposiciones deben tener el mismo grueso que la circunferencia que se forma cuando yo uno mi dedo índice con el pulgar, porque ese es el grosor que tiene mi colon. Y esas deposiciones deben tener pues un grosor similar al de
el que tiene pues muy colon, que es a través del cual salen estos restos al exterior. Lindsay Duncan, nutricionista norteamericana, con respecto a este punto dijo algo muy curioso. Ella se está refiriendo aquí, en esta publicación, a lo que le acontece cuando van a verla a algunos de sus pacientes. Ella dice, ellos creen que es normal tener una función de evacuación una vez cada tantos días. Muchas veces sorprendo a mis pacientes cuando les pregunto, si comemos 3 veces al día, pero únicamente eliminamos una vez al día o una vez cada 2 días, ¿en dónde cree usted que se está escondiendo el resto de la comida? Esa es una pregunta que todos debemos hacernos. Si de mí tiene que salir toda la fibra que comí, porque mi cuerpo solo absorbe los fluidos que tienen esa comida, entonces, ¿dónde se ha quedado esa comida que no ha salido? Pues evidentemente la respuesta es muy clara, se está quedando dentro de mí. Y no solo se está quedando dentro de mí, sino que se está pudriendo dentro de mí. Y eso explica por qué mis deposiciones tienen olor tan ofensivo y tienen tal nivel de fetidez. Sigamos avanzando en nuestro estudio, en nuestra reflexión titulada La muerte comienza en el colon. Si no se evacúa correctamente, se puede llegar a acumular entre 5 y 45 libras de materia fecal dentro del intestino, porque la realidad es que no todo lo que entra sale. Pero esto viola una ley natural, porque todo lo que comemos debemos eliminarlo, como ya hemos comentado, porque el cuerpo solo absorbe los líquidos, no la materia. Por lo tanto, la materia debe ser eliminada. Cuando el cuerpo no elimina correctamente, vuelve a reabsorber los fluidos de esa materia estancada y se autointoxica. Por ejemplo, el cuerpo elimina medio litro de bilis diario, que es un elemento tóxico. Si no se expulsan los desechos correctamente, esa bilis se reabsorbe, causando numerosos problemas de salud como resultado del autoenvenenamiento. Es más importante eliminar que comer. Uno puede dejar de comer incluso 40 días, tal y como lo hizo Jesús durante su ayuno, pero es imposible dejar de eliminar durante días y a la vez gozar de buena salud. Eso es imposible. Incluso hay niños lactantes que pueden estar estreñidos debido a que lo que ha comido la madre ha pasado a la leche que ha ingerido el bebé. ¿Sabe usted, amigo que me escucha? El dolor de estómago de cabeza, el acné, el exceso de flatulencia o gases con mal olor, el mal aliento, la caída del cabello, las varices, el sentirse inflamado después de comer y tener un sueño atroz, y hasta las manchas en la piel, que son productos de parásitos, ahora que vamos a ver dentro de un momento, son todos ellos, junto con otras dolencias, síntomas o señales de que yo estoy padeciendo de estreñimiento. Insisto, la muerte comienza en el colon y el estreñimiento es la raíz de esta muerte. Complicaciones del estreñimiento. Ya les he mencionado algunas, pero vamos a verlas en fotografía. Hemorroides, varices o divertículos son tan solo unas de ellas. Nos dice el doctor Roger Pamplona con respecto a este punto. En primer lugar, como ya se ha indicado, el estreñimiento puede provocar un estado de autointoxicación y además suele ser el causante de, por una parte, compresión venosa en el bajo vientre, zona pelviana y extremidades inferiores, produciendo hemorroides, varices y congestión venosa en general. Y además puede causar, además de cáncer de colon, diverticulosis. Los divertículos son pequeñas bolsas de excremento, sangre y pus que se abultan en el colon o en el intestino grueso. En las investigaciones epidemiológicas, el estreñimiento se asocia con la formación de tumores intestinales, incluso malignos, y esto es lógico que pase así, porque al final se trata de unos restos, unas toxinas, unas impurezas, además de naturaleza ácida, porque todos estos restos son ácidos, que no están saliendo de mi cuerpo, que lo están llenando de impurezas, que están haciendo que mi sangre se alimente de toda esa putrefacción, que me están autoenvenenando y que son la base de muchísimas dolencias. En el caso de los divertículos, permítanme comentarles que son peligrosísimos, porque esos divertículos no salen de uno en uno. Cuando sale un ramillete de ellos. ¿Y saben qué? Se dice que como promedio, para que una persona
tenga divertículos a este nivel, debe haber tenido que padecer, al menos entre 10, 15 o 20 años de estreñimiento. Pasan esos años antes que una persona tenga divertículos. ¿Y usted sabe por qué le salen los divertículos? Por dos razones fundamentales. Primero, esa materia fecal putrefacta está en contacto, con toda la mucosa intestinal durante mucho tiempo y la va debilitando. Y segundo, el cuerpo, tratando de limpiarse de manera natural, trata de hacer fuerza para que esa materia fecal estancada avance y salga vía anal. Como está haciendo presión sobre esas paredes debilitadas e inflamadas, pues se van creando como esos agujeritos que usted ven en la foto que se llenan de lo que son o de lo que contienen los divertículos. Son excremento, son sangre y son pus. Imagínese cuando alguna de esas bolsitas se explota, imagínese lo que le puede pasar a la persona que sufre divertículos. Estas son situaciones perfectamente evitables, como es el caso de las hemorroides, como es el caso de las varices, y se pueden evitar sencillamente teniendo un estilo de vida correcto y siguiendo las leyes de la salud que Dios nos ha dado, como vamos a ver al final de la presentación. Fíjense las fotos que tenemos aquí. Colon sano, miren qué bonito es ese colon sano. Pero cuando está enfermo, cuando está tóxico, cuando llevo más de 3 días sin ir a hacer mis deposiciones, pues poco a poco y progresivamente se va poniendo el sistema como usted va viendo, como muestra la foto del colon tóxico. Nosotros nos paramos delante de un espejo y no somos capaces de vernos como estamos por dentro, pero nosotros a través de estas diapositivas que nos muestran sistemas que han tenido otras personas que se han infectado por esta toxicidad, podemos tomar conciencia de la peligrosidad de una situación de estreñimiento, porque definitivamente la muerte comienza en el colon. ¿Qué decir del caso del megacolon? Parece que la persona está literalmente embarazada. Usted no ha visto personas que tienen sus estómagos muy pronunciados, lo mismo mujeres que hombres, que también te parece que tienen un embarazo, que tienen un bebé. En realidad no es un bebé, en realidad es toda esa toxicidad, porque la obesidad también está aparejada con el estreñimiento y toda esa materia fecal se va acumulando en todo su intestino. La persona es incapaz de sacarla afuera. El intestino tiene una capacidad muy grande de retener este tipo de materia y la persona se le va abultando el intestino. Fíjense que por eso se recomienda a las personas que están con sobrepeso, que están con obesidad, que están con esos intestinos o esas barrigas tan grandes, que lo primero que tienen que hacer para ir recuperando su salud es precisamente una limpieza de colon, que cuando se hace esa limpieza de colon, con la ayuda de Dios pueden salir afuera esos entre 5 y 45 libras de materia fecal que en estos casos la gente suele tener acumuladas en su interior. ¿Qué decir del colon caído? Usted lo ve en la fotografía. Es lamentable esta situación. El colon se cae porque no fue hecho para aguantar o para soportar tremenda cantidad de materia fecal estancada. Por ley de gravedad cae, y no solo cae, sino que cae encima de los órganos inferiores. Y esto hace que la persona que tiene este problema o este padecimiento, literalmente cuando está de pie, siente que se le están saliendo sus entrañas a través de sus partes. Es muy lamentable esta situación. Y lo triste es que cuando acontece el colon caído, ya no hay nada que te pueda ayudar para que tu colon vuelva a ir a su lugar, porque esos músculos se han relajado de una manera tan brutal que sencillamente no son capaces de sostener nuevamente este importante órgano en el sitio en el que debía estar. Conozco personas que están en esta situación y la solución médica que se les da para tratar de paliar todos estos efectos secundarios, porque insisto, no hay solución, es ponerle una especie de malla de metal en sus partes o por dentro para tratar de aguantarle todos estos órganos caídos. Pero eso es un procedimiento bien incómodo y la persona en realidad no se siente bien con ello ni le soluciona la situación. La buena noticia es que esto puede ser perfectamente evitable llevando un estilo de vida correcto. Pero insisto, cuando el colon se ha caído de esta manera, ya es imposible volver atrás. Debemos pensar en esto y evitar estas situaciones de estreñimiento.
¿Qué puedo decir con respecto al estreñimiento y su relación con el buen funcionamiento del hígado? El hígado es un filtro del cuerpo, es uno de los filtros del cuerpo y además se considera el laboratorio de nuestro organismo porque en él se realizan más de 500 funciones metabólicas. Por lo tanto, tener problemas con el hígado implica poner en riesgo esas 500 funciones metabólicas que se realizan dentro de mi organismo para yo poderme mantener en un estado de salud. Pues existe una relación directa entre el estreñimiento y el hígado o el mal funcionamiento del hígado. Y de ella nos habla Manuel Lesaeta, que es un conocido naturópata. Él dice lo siguiente: el estreñimiento es el mayor enemigo del hígado. En un adulto normal, el hígado produce más o menos 1 litro de bilis cada día. Esta sustancia excrementicia es análoga a la orina y envenena la sangre si no es evacuada por el intestino diariamente. O sea, yo necesito evitar el estreñimiento para que mi hígado funcione bien y esa bilis que es importante para nuestro funcionamiento, una vez que se han hecho con ella lo que haya que hacer, pues sencillamente puedan salir vía anal de mi sistema, porque si no sale, toda esa toxicidad la va a reabsorber la sangre y me va a llevar al autoenvenenamiento. Vamos a continuar hablando de la relación que existe también. Fíjense que estamos hablando de algunas de las complicaciones que tiene el estreñimiento. No puedo mencionarles todas, pero algunas de ellas sí que debemos tocar. Vamos a hablar ahora de la relación que existe entre el funcionamiento correcto del intestino, entre un intestino limpio o un intestino sucio y la apendicitis. Manuel Lesaeta, el mismo naturópata que hace un momento les comentaba, también dijo lo siguiente con relación a este punto. La extirpación del apéndice acorta la vida del operado porque la falta de este órgano altera fundamentalmente su función digestiva. Lamentablemente es así, amigo que me escucha. Y usted puede ver en esta diapositiva cuán cerca está el apéndice con el intestino grueso. Cuando el intestino grueso se llena de esa materia fecal putrefacta, teniendo en cuenta que es solo una pequeña endija la que la separa del apéndice, es lógico concluir que es muy fácil que toda esa putrefacción, que toda esa inflamación, que toda esa infección pueda pasar y dañar e inflamar o infectar pues el apéndice. Una apendicitis es algo bien complicado, es algo bien peligroso. Y cuando alguien llega con una apendicitis al médico con un dolor atroz, porque eso da un dolor pues que deja bloqueado al individuo que lo está padeciendo, pues sencillamente la solución que se da es cortar el apéndice. Y fíjense que Dios creó nuestro cuerpo de manera perfecta. Él hizo la creación completa con el poder de su palabra, pero cuando fue a crear el hombre se detuvo la creación porque él con sus propias manos cogió polvo de la tierra y moldeó cada uno de nuestros órganos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cada una de las estructuras que el Señor ha puesto dentro de nuestro organismo cumple una función importantísima. En el caso del apéndice, el apéndice es el reservorio de la microbiota intestinal, dicho en palabras que se puedan entender mejor. Todas las bacterias que vimos, como nos dijo el doctor Pamplona, que son 50 aproximadamente, que viven en nuestro aparato digestivo y que tienen una función importantísima porque son las encargadas de fabricar vitaminas como la B12 o la K. La vitamina B12 es fundamental para el funcionamiento del sistema nervioso y la K para la coagulación de la sangre. La apéndice tiene una copia exacta de todas esas bacterias que nos cohabitan. Y cuando yo, por ejemplo, tomo antibióticos, que los antibióticos están diseñados para matar las bacterias, pero matan tanto las buenas como las malas bacterias, pues resulta que se afecta mi microbiota intestinal y por lo tanto la fabricación de vitaminas y de otras sustancias que ellas hacen dentro de nuestro organismo. ¿Qué es lo que hace este apéndice que el Señor sabiamente puso? Pues sencillamente vierte una copia idéntica de toda esa microbiota, de todas esas bacterias que nos cohabitan para que todo mi sistema digestivo se pueda volver a repoblar y para que yo no tenga problemas a nivel de vitaminas ni con mi función digestiva. La pregunta es, si a mí me cortan el apéndice, si me la amputan, porque yo he tenido una apendicitis debido a que mi colon estaba absolutamente tóxico y para salvarme la vida me la han tenido que cortar, ¿cómo o de qué manera se va a repoblar
toda mi flora intestinal o mi microbiota intestinal, perdón, cuando yo lo necesite, si el reservorio ha sido amputado? Yo creo que esto muestra lo importante que es para la salud nuestra como seres humanos de mantener un colon limpio para que a su vez mi apéndice pueda funcionar correctamente y mis funciones digestivas no se vean dañadas ni disminuidas. Vamos a hablar ahora por un momento del sistema inmunitario. Que el sistema inmunitario es el sistema de defensa que Dios ha puesto en mi organismo para que sea capaz de defenderme pues de todos los agentes agresivos que pueden haber dentro de mí o que pueden o que quieran entrar a mí. En mi libro, Origen y curación de la enfermedad, con respecto al sistema inmunitario y su relación con el colon, puse lo siguiente. Cerca del 80% de la inmunidad del ser humano se gesta en el intestino y depende de la calidad de la flora intestinal. Fíjense ese dato, el 80% de nuestro aparato, de nuestro sistema digestivo está en los intestinos y depende de la calidad que tengan esas 50 bacterias que me cohabitan. Estamos hablando no de un poco, sino de casi toda la inmunidad, 80%. La respuesta inmunitaria es sistémica, pero el gestor de todo es el intestino. Estamos hablando de inmunidad en mayúscula y les recuerdo que el sistema inmunitario es la defensa del cuerpo o el sistema defensivo del cuerpo. Fíjense que hemos hablado hace un momento de que el colon sucio hace que se me pueda infectar el apéndice, que se pueda afectar la comunidad de bacterias intestinales amigas que viven dentro de nosotros y que llevan a cabo funciones tan importantes como la de elaboración de las vitaminas B2 y vitamina K, y que si el 80% de esa inmunidad se gesta en el intestino y mi intestino está sucio, pues es imposible que esas bacterias puedan realizar las funciones que le corresponden. Por lo tanto, todo mi sistema de defensa va a estar bajo y yo voy a ser más propensa a ser alcanzada por microorganismos que se consideran oportunistas, por virus, por bacterias, por protozoos, por hongos, incluso por parasitosis. Si mi sistema inmune es fuerte, es inteligente, está bien diseñado y está bien organizado, cuando estos agentes traten de enfermarme, él sencillamente lo va a frenar. Pero si mi sistema está debilitado porque resulta que mi colon está tóxico, porque padezco un estreñimiento atroz y porque las bacterias que viven ahí no pueden funcionar como deben, pues yo estoy más expuesto a todo tipo de microorganismo agresivo y eso me puede traer muchísimos problemas. Y uno de los problemas, como os le he comentado que trae, es la parasitosis intestinal. Y en cuanto a esto, le quiero dar un dato sumamente importante y a la vez escalofriante. El estreñimiento crónico trae consigo parasitosis o lo que es lo mismo, lombrices intestinales. Las más frecuentes son, por una parte, los oxyurus y por otra parte, el Ascaris lumbricoide. Con respecto al Ascaris lumbricoide, aquí está el dato más importante que yo les quiero facilitar. La hembra deposita 200.000 huevos al día en el intestino humano. Escúcheme bien. La hembra del Ascaris lumbricoide deposita en los seres humanos 200.000 huevos al día en sus intestinos cuando estamos infectados con este peligroso parásito. Y me infecto con este peligroso parásito de esa manera tan brutal porque esto suele pasar muchísimo, más de lo que nos imaginamos. Y muchas veces, hago un paréntesis para comentarles que solemos pensar que la parasitosis es un problema de la gente que viene de países pobres o incluso que tienen poca higiene. Y es cierto que esto suele pasar, pero la parasitosis, ya es un problema global. ¿Por qué? Debido a la globalización. Viajamos mucho de un lado a otro, vienen muchos productos o alimentos de un lado a otro, por lo tanto, con mucha facilidad nos podemos infectar. Pero el problema no es que yo me infecte con unos huevitos de Ascaris lumbricoide, sino que mi sistema inmune esté tan bajo que no sea capaz de neutralizar este Ascaris para que no se empiece a reproducir dentro de mí. De hecho, la parasitosis se desarrolla dentro de una persona cuando se le dan o cuando encuentra tres condiciones básicas.
Por una parte, una casa, o sea, un sistema, un cuerpo, ya seamos nosotros como seres humanos o ya sean los animales. En segundo lugar, comida. Todos los microorganismos patógenos, incluyendo también organismos como los parásitos, se alimentan de mi comida, de mis nutrientes, de mi hemoglobina y además no solo se comen mi comida, sino que son organismos vivos, son animalitos que dentro de mí me dejan sus propios excrementos. Por lo tanto, cuando yo tengo parásitos, tengo un problema doble. Por una parte, porque ellos se han desarrollado debido a la propia estreñimiento que hay dentro de mí, esa suciedad que ha creado las condiciones para que ellos crezcan de esta manera, y en segundo lugar, me dejan dentro de mí todos sus propios suciedad. Yo tengo excrementos dobles acumulados, los míos y los de ellos. Fíjense qué problema tan grande trae consigo la parasitosis, que la mayor parte de las veces tiene como base un cuerpo estreñido, con un colon tóxico y con materia fecal acumulada durante demasiado tiempo. Por último, y la tercera condición, para que esos parásitos como el Ascaris lumbricoides sea capaz de poner dentro de mi sistema 200.000 huevos diarios, ellos tienen que encontrar una zona liberada. ¿Qué quiere decir una zona liberada? Quiere decir un cuerpo que tiene un sistema inmunológico anulado o deficiente. Ya lo hemos hablado, es la reacción de causa y efecto, es la ley de acción y reacción. Colon sucio, bajan las bacterias, se ven dañadas, baja mi inmunidad y por lo tanto la zona está liberada porque mi sistema inmunitario está debilitado. Y estos parásitos pueden entrar, como se dice en España, como Pedro por su casa, perdón. Pueden instalarse dentro de mí, pueden reproducirse a una velocidad espeluznante y pueden acabar con mi sistema. Yo quiero mostrarle en estos momentos un pequeño vídeo. Un vídeo que tan solo dura unos 4 minutos. Y este vídeo muestra la cirugía que se le ha hecho a un niño de 5 años, que gracias a esa cirugía le pudieron salvar la vida, que tenía una parasitosis obstructiva, o sea, tenía tantos Ascaris dentro de él que sencillamente le produjo una parálisis intestinal. Tenía muchos Ascaris. Vuelvo a decir, se suele pensar que este tipo de situación es típica de países pobres, pero hoy en día ya eso no es así, solo que no se suele buscar la parasitosis como base de nuestras enfermedades. La doctora Hulda Clark, a quien me he referido durante las reflexiones que hemos comentado y a las que me voy a referir ampliamente cuando hablemos del tema de la parasitosis intestinal, nos ha demostrado a través de sus estudios cómo la mayor parte de sus pacientes, la mayor parte no, rectifico, todos sus pacientes terminales, tanto de SIDA como de cáncer, que han sido desahuciados por la ciencia y que ella ha tratado de manera natural, pues tenían todos sus cuerpos llenos de tóxicos y llenos de parásitos. La parasitosis está en la base de muchísimas enfermedades y para que las parasitosis se puedan desarrollar, mi cuerpo tiene que estar estreñido, tóxicos y llenos de elementos que sencillamente están creando un nivel de suciedad extrema de la cual se alimentan pues estos bichitos que son tan peligrosos para nuestro sistema. Les advierto antes de que usted visualice el vídeo, no es un vídeo agradable de ver. Este tema no es un tema agradable de explicar ni de visualizar, pero creo que es fundamental que usted lo pueda ver para que pueda entender hasta qué punto es peligroso tener un intestino tóxico. Ahí está ya grabando ahora sí. Ok. Estamos grabando un paciente niño con una enfermedad parasitaria con oclusión intestinal. Pueden ver ustedes cómo estamos extrayendo. Es una oclusión terriblemente de un niño de 5 años totalmente desnutrido. Normalmente se les debe dar tratamiento con albendazol, pero cuando la oclusión es masiva, pues tiene que secarse de manera mecánica todo esto, porque no es posible que puedan extraerse de otra forma más que en esta que estamos haciendo a través de y para. Ven kilos y kilos y kilos de parásitos, ¿verdad? Es una oclusión totalmente importante.
que después tengamos que lavarle ahí a ver con qué, pero heme aquí sacando bien. Es de las cosas, de las enfermedades de la pobreza. Ay, agarré. Viva México, señores. Sí. Necesitamos más tarjetas Soriana y más monederos Monex para salvar a estos niños. No más qué horrible. Enfermedades de la pobreza, cabrón. Como se veía en los libros. Prácticamente ya casi estamos librando a todas un cuadro de obstrucción intestinal bastante severo. Yo creo que fácil es más de 1 kilo de... Acércalo para aquí para ver si puedo botar todas las que están desde acá atrás. No, fíjate, la boca la tienes que poner en el riñón, porque si la pones fuera voy a llenar de excremento. ¿Sí? Déjame moverlo para... Ah. Ok, déjalo así. Déjalo suéltale. Un clap, por favor. ¿Qué? Un clap. Fuera esto. Fuera eso. Todavía hay más, pero no caminar tanto el... ¿Pero ya no va a sacar más? Sí, pero fuera eso. Estoy más que segura que usted se ha sentido mirando este vídeo tan estremecida como me he sentido yo. Qué cosa tan tremenda, qué cosa tan desagradable. Gracias a Dios que la vida de ese niño pudo ser preservada, pero Dios nos libre de vernos en una situación de toxicidad tal de nuestro cuerpo que seamos capaces de abastecer de comida a todos estos parásitos que pueden repoblarnos de una forma tan abismal. Pero sigamos con nuestra reflexión, con las complicaciones que puede traer el estreñimiento sobre nuestro organismo. Recordemos que nuestro tema se llama La muerte comienza en el colon. Y permítanme decirle, usted que me está escuchando, que hay una relación directa entre el sobrepeso y la obesidad y el colon tóxico o sucio o el estreñimiento. Y de eso le he comentado hace un momento. Pero vamos a leer lo que dicen estos profesionales con respecto a este punto. Doctor Carol Porter, de Los Ángeles, dice: la desintoxicación y la pérdida de peso permanente van de la mano porque tratan con la causa y no con los síntomas. Y por su parte, el doctor Jack Larmer dice como sigue: la mayoría de las personas andan caminando con al menos 7 libras de materia fecal en su intestino grueso. Y he visto pacientes que pierden mucho peso y su estómago ya no es tan prominente después de una terapia de colon. Una vez que se ha limpiado el colon, es más probable que el metabolismo funcione como debe, y cuando esto sucede, un mayor obstáculo para aumentar de peso es eliminado. Por lo tanto, si usted tiene sobrepeso, si usted tiene obesidad, usted necesita saber que lo primero que necesita es desatascar las tuberías, desatascar pues todo el aparato intestinal que está obstruido y que está acumulando gran cantidad
de materia fecal que no solo le está haciendo tener dimensiones más prominentes, por ejemplo, en su barriga, sino que le está envenenando o autoenvenenando todo su sistema. Vamos a hablar ahora de las vellosidades intestinales. Y usted se puede preguntar, ¿qué cosas son las vellosidades intestinales y qué relación tiene con este tema de que la muerte comienza en el colon y con el estreñimiento concretamente? Pues las vellosidades intestinales son microscópicos salientes que tapizan el interior del intestino delgado, en las que se produce la absorción de los nutrientes de los alimentos hacia la sangre o hacia la linfa, como es el caso de los ácidos grasos. Resulta que todos nuestros intestinos están literalmente tapizados por estos pequeños pelillos y a través de ellos se hace la absorción de los nutrientes. Estos pelillos deben estar bien limpiecitos, porque si no lo están, esa absorción de nutrientes no se va a realizar y yo voy a tener carencias nutricionales aunque me pase la vida tomando suplementos alimenticios. Hay una serie de comestibles, y digo comestibles porque no son alimentos, se comen, pero no nos alimentan y encima nos intoxican, que perjudican el buen funcionamiento de estas vellosidades intestinales, como es el caso de las comidas grasosas. Le pongo ejemplo, bacon, las barbecue, las carnes en general, que suelen tener muchas grasas, como es el caso de las comidas pastosas, como las harinas refinadas, pan blanco, espaguetis blancos, pasta blanca de todo tipo, arroz blanco. Y como es el caso de los quesos. El queso nos gusta mucho, pero el queso es muy perjudicial para nosotros. Es de los peores mal llamados alimentos que existen. Y el queso tiene una proteína, que es de la leche de vaca, que pasa el queso, que se llama caseína. ¿Y saben qué? La caseína en tiempos antiguos era utilizada por la industria de la madera y de la industria, sobre todo del pegamento, para pegar, y lo cogían los carpinteros, por eso he hablado de la industria de la madera, para hacer sus muebles, porque la caseína tiene esa capacidad de dar elasticidad, de ser pegajosa, es la que hace que el queso sea como un chicle. Pues permítame decirle, amigo que me escucha, que todo el queso que nosotros hemos comido, que está cargado de caseína, a no ser que hayamos cambiado nuestros hábitos de vida y nos hayamos limpiado como corresponde nuestro aparato intestinal, concretamente el colon, está literalmente pegado a nuestros intestinos y dentro de nosotros. Durante años, años y años estamos acumulando queso dentro de nosotros. Cada lasca de queso que usted coma sencillamente no sale, porque tiene esa caseína que hace que se adhiera a sus paredes intestinales y tapice literalmente estas vellosidades intestinales. Cuando se tapizan las vellosidades, como le he comentado, los nutrientes no pueden ser absorbidos. Y aunque usted coma de los mejores alimentos de la tierra y todos ellos orgánicos, va a tener carencias nutricionales, porque las estructuras que han sido diseñadas para asimilar esos nutrientes no pueden asimilarlos debido a que está tapizado literalmente por todas esas mal llamadas comidas que previamente se han estado ingiriendo. Es importante quitar estos tipos de comestibles de nuestra dieta porque están en la base de muchísimas enfermedades. De hecho, este tipo de comida se conoce como comida sin ruedas. ¿Qué quiere decir comida sin ruedas? Pues comida que no avanzan, comida que se estancan porque no tienen fibra. Las comidas sin ruedas son todas aquellas que han sido creadas por los hombres o forman parte del plan B que se tuvo para la alimentación del hombre. Yo les comento, todo lo que viene del mundo animal, o sea, me refiero carnes rojas, aves de todo tipo, pollo, pavo, todos los pescados, todos los crustáceos, todos los mariscos, las leches, los quesos, todas las comidas refinadas, toda esa bollería industrial, nada de eso tiene fibra, se considera comestible, se queda obstruyendo todo nuestro aparato y bloquea el funcionamiento de las vellosidades intestinales. Son comidas, insisto, sin ruedas, comidas que no solo no avanzan, sino que se estancan dentro de nuestro organismo y terminan pudriéndose por dentro. Pero el tema de el colon sucio, el tema del estreñimiento, el tema de que la muerte comience en el colon, va más allá de las enfermedades, digamos, físicas.
Las enfermedades que tienen que ver con nuestro comportamiento también tienen una relación directa con un cuerpo que está lleno de toxinas por dentro. Vamos a hablar de la depresión. ¿Qué cosa es la depresión? Pues es una enfermedad, o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y una disminución de las funciones psíquicas. ¿Sabía usted que la depresión es un desbalance químico en el cerebro ocasionado por un exceso de toxinas en el colon y en el sistema digestivo? Es por eso que el doctor Richard Schultz, otro naturópata, nos dice como sigue: no se pueden tener pensamientos dulces con un estómago agrio. O sea, si el estómago está mal, si mi aparato digestivo está mal, mi comportamiento, mi percepción del entorno va a estar perturbado y yo puedo caer en padecimientos como es el caso de la depresión, y ahora le voy a dar dentro de unos momentos más detalles de por qué esto acontece. Alfred Meyer fue considerado el padre de la psiquiatría moderna. Y este eminente psiquiatra vivió entre los años 1866 y 1950. Y él, al terminar su carrera, antes de bajar al descanso, él concluyó y dejó una frase o un pensamiento que llega hasta nuestros días. Él dijo: al final de todo, la locura se gesta en el vientre. No solo se estaba refiriendo a situaciones como la depresión, sino incluso como la esquizofrenia. Se sabe, aprovecho para decirle, aunque insisto, eso lo vamos a tratar en el tema de los parásitos y esta información viene de la doctora Urda Clark, se sabe que la esquizofrenia se debe a que este parásito Ascaris, que ha sido capaz de progresar en mi aparato intestinal, no se conforma con estar ahí y empieza a migrar y a invadir otros órganos. Puede llegar al cerebro y es donde ocasiona pues problemas tan graves como la esquizofrenia. Lamentablemente, como la medicina oficial no tiene en cuenta este aspecto, tratan a los enfermos esquizofrénicos con fármacos psicotrópicos que jamás le curan de su enfermedad y que le crean montones de problemas secundarios, además de una adicción casi que de por vida. Por eso este doctor, Alfred Meyer, padre de la psiquiatría moderna, dijo: la locura se gesta en el vientre. Es una pena que la psiquiatría de hoy en día no tenga en cuenta este importante postulado. ¿Y saben por qué la depresión, que hablábamos hace un momento de ella, tiene una relación tan directa con un colon sucio, con un estado de estreñimiento crónico y de toxicidad de todo mi aparato digestivo? Por lo siguiente, y esta es una cita que he extraído también de mi libro Origen y curación de la enfermedad. Todas las personas con depresión tienen déficit de serotonina, la hormona de la felicidad. Esta sustancia es una hormona y es un neurotransmisor. El 95% de la serotonina se gesta en el intestino. Por lo tanto, si usted sufre ansiedad, depresión, nerviosismo, hiperactividad o cualquier otro problema del comportamiento, les recomiendo que limpie su colon, que se desparasite y que tome probióticos que le ayudarán a regular su flora intestinal. Dependemos de los intestinos para ser felices. O dicho como dijo este importante psiquiatra Adolf Meyer. La locura, ¿dónde es que se gesta? ¿Dónde decía él que se gesta? Pues se gesta en el vientre. Por lo tanto, para ser felices, nosotros necesitamos de unos intestinos que funcionen correctamente. Vamos a volver al doctor Roger Pamplona. En su importante libro, Cuerpo Saludable, él dijo como sigue, resumiendo un poco lo que hemos visto hasta hoy de por qué la muerte comienza en el colon. Durante el paso por el intestino grueso, el agua que contienen las heces pasa a la sangre y éstas adquieren una consistencia sólida. Si el paso de las heces por el intestino grueso es rápido, poca agua es extraída y se produce diarrea. Si es muy lento, se extrae mucha agua de ellas y se producen las heces secas típicas del estreñimiento. El tránsito lento de las heces por el intestino grueso o colon permite un tiempo de contacto prolongado entre las heces y la mucosa intestinal. Las consecuencias del tránsito lento son
Primero, autointoxicación interna. Imagínense lo que es intoxicar la sangre con toda esa putrefacción, con todas esas heces fecales que están retenidas dentro de mi cuerpo. ¿Y por qué hay autointoxicación interna, según explica el doctor Pamplona? Debido al paso de las sustancias tóxicas que se forman en las heces resultantes de la putrefacción. La autointoxicación predispone a padecer dolores de cabeza y enfermedades crónicas y degenerativas. Dicho en otras palabras, predispone a padecer todas las enfermedades agudas y crónicas que sufre la sociedad moderna y que no eran más que las enfermedades de los antiguos egipcios que se menciona en Éxodo 15:26, a las que hicimos referencia en nuestra reflexión, llamada así, las enfermedades de los egipcios, Éxodo 15 y 16, y que son enfermedades asociadas a un mal estilo de vida, sobre todo a la ingesta de comida sin ruedas. Por otra parte, hay un aumento de riesgo de cáncer de colon, según refiere el doctor Pamplona, porque si existen sustancias cancerígenas en las heces procedentes de alimentos como la carne y sus derivados, el mayor tiempo de contacto con la mucosa intestinal favorece su degeneración cancerosa. Además, hay una predisposición a la formación de divertículos en el colon que, como ya vimos, no sale uno solo, sino que salen como auténticos ramilletes y que no son más que bolsitas llenas de sangre, de pus y de excremento putrefacto. Y esto debido al aumento de la presión en el interior del intestino causado por las heces secas y duras. Esto es lo que nos explica el doctor Pamplona, que trae consigo el tema del estreñimiento. En definitiva, amigo que me escucha, si fuésemos a hacer un resumen, pues aquí lo tenemos bien claro. El intestino es el foco de la salud. De la calidad de mis intestinos y de su funcionamiento depende en gran medida si yo estoy sano o si yo estoy enfermo. Hay muchas desviaciones que vienen del problema intestinal, como es el caso de problemas con los músculos. Ejemplo, el corazón, porque el corazón es un músculo, por lo tanto puede traer problemas con los ritmos cardíacos, problemas psíquicos como la depresión, como la esquizofrenia, problemas en la piel, porque todas esas toxinas, todas esas impurezas, todos esos restos o cenizas que tienen naturaleza ácida, el cuerpo en un intento desesperado por tratar de limpiarse, las drena a través de la piel y como son residuos ácidos, literalmente nos quema y nos crean dermatitis, eczema y montones de problemas de la piel que está sufriendo gran parte de la población. Nos crea problemas con los senos paranasales, como es el caso de resfriado, alteraciones del metabolismo, nos crea enfermedad de Alzheimer porque toda esta acidez hace que nuestras células empiecen a morir y si se mueren las células del cerebro o de la base del cerebro empieza a surgir enfermedades degenerativas como es el caso del Alzheimer o como es el caso del Parkinson. Un intestino tóxico nos trae problemas en las articulaciones, como un problema, por ejemplo, o enfermedades de la gota. También nos trae problemas, como hemos visto ampliamente, con el sistema inmunológico, permitiendo que yo sea más asequible a tener gripes o a tener todo tipo de inflamaciones. Y les recuerdo que las enfermedades agudas, crónicas y degenerativas tienen como base siempre inflamaciones anormales en nuestro sistema. Crea incluso problemas con nuestros pulmones y con los demás órganos del aparato, del aparato respiratorio, como es el caso del asma, porque cuando mi intestino está tóxico, esa toxicidad empieza a generar gases que empiezan a subir por toda mi cavidad torácica, infestando todo mi sistema respiratorio, además del resto de los órganos. Por lo tanto, amigo que me escucha, lo que concluimos es que el intestino es el foco de la salud. Allí está centrado, pues, la decisión de si contamos o no contamos con salud. Y debemos tomar nota en cuanto a esto. El estreñimiento, también conocido como constipación o pereza intestinal, que padece 1 de cada 3 habitantes de las sociedades desarrolladas, puede provocar una autointoxicación intestinal con todas las consecuencias negativas que ella supone y de las cuales hemos estado hablando ampliamente en esta reflexión de hoy llamada La muerte comienza en el colon. Una vez más recurro a mi libro, Origen y curación de la enfermedad, para compartir con ustedes una cita que me parece que es bien importante. Estreñimiento significa no sacar la basura del cuerpo de forma regular.
Si la basura no se saca, entonces se acumula. Y no solo se pudre, sino que apesta y trae consigo enfermedad. Y apesta porque es la comida putrefacta atascada en el intestino que no ha sido bien digerida ni evacuada y que crea químicos tóxicos por el estancamiento de desechos en el colon. La autointoxicación de la sangre, y recordemos que en la sangre está la vida, la sangre es el fluido que va a irrigar a todas mis células, a mis 75 millones de células. Las células forman órganos, las células forman tejidos, los tejidos órganos, los órganos sistemas de órganos, y todos ellos dan lugar al cuerpo humano. Pues la intoxicación de la sangre, fruto del estreñimiento, lleva al desgaste excesivo y al envejecimiento prematuro, porque sometemos a un cuerpo a un estrés oxidativo constante. Se envejece de adentro hacia afuera y no al revés. El exterior es un reflejo de lo que hay en el interior. Pero ¿dónde comenzó todo el problema? En una mala alimentación, en comer comidas sin ruedas que generan trastornos digestivos como el estreñimiento y, como consecuencia, la producción de un exceso de toxinas que acidifican el organismo y que son reabsorbidas por la sangre a través del intestino y que nos enferman porque nos autoenvenenan. Y fíjense que nosotros, a lo largo de todas nuestras reflexiones, siempre hemos comentado que la salud es multifactorial, o sea, que tener salud depende de múltiples factores. Pero hemos comentado que hay dos factores, que no se los quiero adelantar los dos, pero sí les voy a hablar en estos momentos de uno de ellos, que está en la base de todas las enfermedades que está padeciendo la mayor parte de la población hoy en día, y es la mala comida, la mala alimentación, la pésima nutrición. Por lo tanto, aunque la salud no solo depende de la comida juega un papel preponderante dentro de la salud. En este punto, sabiendo que la muerte comienza en el colon porque se han dado evidencias suficientes de ello, sabiendo que es el intestino tóxico y es el estreñimiento, aquellas males que están en la base pues de todas estas enfermedades agudas, crónicas y degenerativas, yo tengo que saber cómo es una buena defecación. Tengo que conocer las características de una buena defecación. No solo tengo que conocer, como vimos al principio a través de ese experimento con el carbón o la remolacha, si mi aparato está funcionando o no, sino saber cuáles son las características de una defecación correcta para yo poderla comparar y poder tener una conclusión objetiva de en el estado en el que están funcionando todos mi intestino, incluyendo el colon. Una defecación agradable, esto nos lo dice el doctor Roger Pamplona, es la culminación de una buena digestión. Por ello, aprender a defecar es casi tan importante como aprender a comer. ¿Cuándo debo defecar? Lo ideal es hacerlo en la mañana, antes de salir de casa, porque si lo hago, antes de salir de casa, me voy a enrollar en la calle, pues con toda una serie de actividades que me van a impedir, aún teniendo deseos, poder ir a hacer o a realizar este acto de defecación como corresponde para aligerar la carga tóxica de mi cuerpo. ¿Cuánto debo defecar? Al menos una vez al día. Al menos una vez al día. Y recuerden que la cantidad de materia fecal que sale de mí se debe corresponder con la cantidad de comida que yo he ingerido. ¿Cómo debo defecar? Las heces deben salir sin necesidad de hacer grandes esfuerzos. La defecación no debe causar dolor, sino satisfacción tras la evacuación. Y les recuerdo que si yo tengo que ir al baño con mi tablet, con mi teléfono, con mi laptop o con mis libros o con mi radio, es señal de que yo no estoy realizando este acto de la mejor manera posible. Es señal que tengo un estreñimiento que me hace tener que estar demasiado tiempo, más que el previsto, en los servicios sanitarios, cuando eso debería ser una actividad placentera y que alivia mi cuerpo de manera inmediata. Para yo lograr una defecación de esas características, yo tengo que tener en cuenta lo siguiente, que con fibra y con agua suficiente, fíjese que van unidos la fibra y el agua. La fibra, si no tiene agua, se convierte en un verdadero engrudo dentro de mí que también se atasca y que no sale.
con fibra y con agua suficiente, las heces adquieren el volumen y la consistencia necesaria para una buena evacuación. Además, los ejercicios y evitar el estrés también ayudan a corregir este peligrosísimo problema que es la base de todas las enfermedades agudas y crónicas que nos afligen hoy en día y que les vuelvo a recordar son las enfermedades que sufrían los antiguos egipcios y que se nos mencionan en Éxodo 15 y 26. Ahora fíjense que hemos hablado fibra y agua, alimentos que tienen fibra y además ingesta suficiente de agua, porque ellos trabajan mano a mano. Usted podría preguntarse, ¿dónde yo puedo encontrar alimentos con fibra? Antes de responder esta pregunta, permítame recordarle dónde no va a encontrar la fibra. Ya se los había dicho, pero creo que a nivel de resumen es importante tenerlo claro en este punto de nuestra presentación. Las carnes rojas, las carnes blancas como las aves, los pescados, los huevos, las leches, los quesos, todos los productos animales, los productos industrializados, los productos refinados, nada de eso tiene fibra. Todos ellos son considerados comidas sin ruedas, que entran a mi cuerpo y no tienen en sí mismos los elementos necesarios para poder avanzar, salir del exterior y aliviar a mi cuerpo de las toxinas y de los residuos que quedan una vez realizada la digestión. Habiendo dicho dónde no hay alimentos con fibra, permítanme decir dónde hay alimentos con fibra. ¿Y saben dónde se encuentran estos preciosos alimentos? En la dieta que Dios le dio al hombre desde el principio de los tiempos en el libro de Génesis. Y en la dieta que le dio para que su cuerpo se mantuvieran con salud. Es allí donde se encuentra. Pero además, estos alimentos que ahora vamos a leer en la Biblia, donde se refieren, tienen que estar en su estado natural, sin haber pasado por procesos de refinamiento o por algún invento del hombre que no ha hecho más que terminar empobreciendo a estos productos originales que el Señor nos dio para nuestra alimentación. Alimentos con fibra. Para encontrarlo, usted solo tiene que recurrir a Génesis 1:29 y a Génesis 3:18. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y después de que nuestros primeros padres pecaron, se les añadió otro elemento que está en Génesis 3:18, que fueron las plantas del campo. ¿Por qué se le añadió Génesis 3:18? Porque en realidad nuestros primeros padres antes de haber pecado, ellos no solo se alimentaban de Génesis 1:29, ellos tenían Génesis 1:29 y tenían acceso al árbol de la vida. Y ese árbol de la vida les abastecía de una serie de sustancias de la cual se vieron privados cuando la primera pareja, haciendo uso de su libre albedrío, decidieron pecar y fueron expulsados del jardín del Edén. En su inmensa misericordia, en su inmensa sabiduría y en su inmenso amor por la humanidad, el Señor le asignó en esos momentos como alimento para suplir hasta cierto punto aquellos nutrientes que ellos estaban obteniendo del árbol de la vida, pues lo que en un principio se había dado solo para que comieran los animales, que eran las plantas del campo. Por eso, la alimentación ideal para el hombre en estos momentos es Génesis 1:29 y Génesis 3:18, porque todavía nosotros no tenemos acceso otra vez al árbol de la vida que fue trasladado al jardín celestial cuando nuestros primeros padres pecaron. Y ustedes podrán pensar, pero qué aburrido es comer solo de semillas y toda planta que da semillas y de comer plantas del campo. Pues no, amigo que me escucha, para nada aburrido. Esos dos versículos incluyen en sí mismos los 5 grupos de alimentos que nosotros debemos comer para nutrirnos y para mantenernos desintoxicados y que nos aportan las cantidades no solo de fibra, sino de agua suficiente para mantenernos bien, aunque como es lógico es necesario tomar agua añadida. Estos grupos de alimentos que debemos comer y en los cuales vamos a encontrar fibra siempre y cuando los comamos en su forma original son frutas, verduras, semillas, legumbres y cereales. Esos son los 5 grupos de alimentos que nosotros necesitamos. Y cuando vamos a un mercado y vemos
¿Qué variedad tan grande hay dentro de cada uno de esos grupos de alimentos? Solo nos queda mirar el cielo y agradecer a nuestro Señor. Y les digo más, 5 grupos de alimentos, pero Dios ha creado un abanico de colores dentro de ellos. Hay un arco iris de colores que son los colores que nos dan salud dentro de esos alimentos. Hay alimentos como usted ve en la foto, hay rojos, hay verdes, hay amarillo, hay color morado, hay color blanco. Nosotros debemos comer de todos esos grupos de colores, son en realidad 9 grupos de colores, de ello vamos a estar hablando en otra presentación. Y cuando comemos de esos grupos de colores en su estado original, son alimentos con fibra, son alimentos que aportan agua, son alimentos que nos ayudan a mantenernos nutridos y desintoxicados y que nos hacen resplandecer con los colores de la salud. Yo en este punto solo puedo, como les decía hace un momento, levantar mis ojos al cielo y darle gracias a Dios por su inmensa sabiduría y por su inmenso amor hacia toda la humanidad. En conclusión, amigo que me escucha, el buen funcionamiento del intestino implica 3 cosas. En primer lugar, una digestión completa de los alimentos. En segundo lugar, una buena absorción de sus nutrientes. Y por último, una satisfactoria eliminación de los residuos que forman las heces. Si mi intestino funciona de esa manera, mi cuerpo va a funcionar como un verdadero reloj. El tema de hoy se llama, o se ha llamado, porque ya estamos terminando, la muerte comienza en el colon. Pero en vez de una afirmación, en este punto yo me atrevo a mirarle usted a los ojos y a preguntarle, ¿cree usted que puede la muerte comenzar en el colon? Yo casi puedo escuchar su respuesta. Estoy segura que usted me va a decir que sí, que aunque la salud es multifactorial y hay otros factores también de los cuales depende tener un buen estado de salud, el colon y lo que nosotros comemos juega un papel preponderante dentro de nuestra salud. De hecho, el estreñimiento es la causa primaria de gran cantidad de enfermedades. El colon es el primer órgano que se forma en el vientre materno y por ende el primero en envejecer. Se deben cuidar de forma esmerada los 27 pies de largo que tienen esas tuberías porque definitivamente, amigo que me escucha, la muerte comienza en el colon. Por lo tanto, en este punto me atrevo a asegurar que es imposible curar un enfermo al que no se le limpia previamente su intestino o su colon, porque la muerte comienza en el colon, porque es la toxicidad acumulada en ese tramo de su sistema el que ha creado montones de tropiezos en todo el funcionamiento de su organismo. Pero tenemos que ir un poco más allá. ¿Saben por qué? Porque el cuerpo humano es un todo, es una unidad completa y es una unidad integral. ¿Qué quiero decir con esto? La muerte comienza en el colon y yo debo limpiarle el colon a un enfermo porque la muerte comienza ahí. O debo limpiarme el colon con frecuencia para no tener la posibilidad de desarrollar todas estas enfermedades agudas y crónicas y degenerativas que están matando a la población. Pero si mi cuerpo es un todo, si mi cuerpo es una unidad completa y mi cuerpo es una unidad integral y mi colon está tóxico, yo tengo que saber que cuando el colon está tóxico, todo el sistema está tóxico porque el cuerpo es un todo. Por lo tanto, o se está todo sucio o se está todo limpio, o se está todo enfermo o se está todo sano. Si mi colon está enfermo, mi cabeza está enferma, mis uñas están enfermas y mi pelo está enfermo. Si mi colon está limpio, mi corazón está limpio, estarán limpios mis manos, estarán limpios mis ojos, funcionarán bien mis oídos y todo mi sistema va a estar funcionando correctamente. Porque el cuerpo es un todo, nunca podemos ver la enfermedad de manera parcializada, sino de forma integral. O estamos sanos o estamos enfermos. Si el riñón está enfermo, es incorrecto y es impreciso decir estoy enfermo de riñón. No, se está enfermo de todo el organismo, porque si el riñón está enfermo quiere decir que el riñón no está siendo capaz de filtrar, por ejemplo, sustancias como la orina, como el ácido úrico, y eso se está
acumulando dentro de mí y la sangre se está realimentando de todo eso, está irrigando a los 75 millones de células que tengo y recordemos que las células forman tejidos, los tejidos órganos, los órganos sistemas de órganos y todo mi cuerpo va a estar enfermo. ¿Por qué le he hecho este comentario? Porque es cierto que yo tengo que limpiar mi colon y esa es la primera acción que yo debo tomar si yo padezco de un estreñimiento crónico que me ha turbado todo mi sistema. Pero como somos un todo, además de limpiar el colon, yo tengo, por ejemplo, que corregir mi estreñimiento, que dicho sea de paso, puede parecer en principio lo mismo, pero en realidad no lo es, porque limpiar el colon se puede limpiar, como vamos a ver en el próximo vídeo que se llama Cómo limpiar el colon de manera natural, se puede limpiar acudiendo a una serie de procedimientos, pero si yo limpio mi colon, pero no corrijo mi estreñimiento, dentro de 2 meses voy a tener otra vez mi colon sucio. Por lo tanto, tengo por una parte que limpiar el colon de manera urgente y por la otra que corregir el estreñimiento. Pero además de eso, para que el sistema funcione bien, tiene que estar completamente limpio por dentro. Y yo tengo que desparasitarme porque ya yo sé que el Ascaris y otros microorganismos se pueden desarrollar dentro de mí cuando yo tengo mi sistema atascado de todos esos residuos sólidos que no han sido capaces de salir a través del sistema de drenaje que es el colon. Por lo tanto, también tengo que desparasitarme. Y como encima todos los órganos están interrelacionados e interconectados, yo tengo que limpiar no solo el colon, porque cuando el colon no funciona, todos los otros órganos que son también filtros del cuerpo se ven sobrecargados, teniendo que realizar ellos mismos una actividad que en principio le correspondía al colon. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues limpiar los otros órganos de eliminación y filtros del cuerpo, como es el caso del hígado, de los riñones, de los pulmones y de la piel y o mucosa. Y además, si yo quiero tener una salud integral, yo necesito limpiar a mi cuerpo de metales pesados. Y muchos de los metales pesados entran a nosotros a través de productos del mar, como es el caso del mercurio, del que están infectados la mayor parte de los peces que están comiendo pues la población. Además, debo limpiar la sangre y aprovecho para decirle que cada vez que yo voy dando uno de estos pasos va favoreciendo la limpieza de todos los demás, porque somos un organismo único, somos una unidad integral, somos un ser completo e indivisible. Por lo tanto, limpiar el colon, corregir el estreñimiento, desparasitarme y limpiar los otros órganos de limpieza o eliminación como hígado, riñones, pulmones, piel y mucosas. Además de limpiar el cuerpo de metales pesados, va a traer consigo ya hasta cierto grado una limpieza de mi sangre, pero hay mecanismos concretamente que yo puedo utilizar para limpiar mi sangre, todo esto por supuesto de manera natural, sin químicos, sin fármacos, y eso me va a ayudar a que mi cuerpo por supuesto funcione de la mejor manera. Además de todo esto, yo debo recuperar la microbiota o flora intestinal que perdí durante este periodo en el que yo estuve sufriendo de estreñimiento crónico. Porque aunque yo me limpie el colon, yo corrija el estreñimiento, me desparasite y limpie los otros órganos y además me limpie de metales pesados y limpie la sangre, si yo no ayudo o impulso la recuperación de mi microbiota intestinal, que eso lo vamos a ver, ya le digo en otro momento con detalle, pero que es muy importante que lo hagamos, pues sencillamente no voy a tener todo mi tracto intestinal repoblado de esas bacterias que son tan importantes para fabricar vitaminas imprescindibles para la vida, como es el caso de la vitamina K o de la vitamina B12. Y por último, yo debo potenciar mi sistema inmunológico, mi sistema de defensa, aunque vuelvo a decir que cada uno de los pasos previos va potenciando el funcionamiento del paso que le sigue. Muchas veces, y esto se lo he puesto así con estos 8 pasos, porque siempre me preguntan, hermana Nelly, tengo problemas de salud, ¿cómo puedo limpiar mi colon? Y por supuesto que limpiar el colon, insisto, es fundamental porque la muerte comienza en el colon, pero no es el único paso que debemos dar.
yo debo limpiar el colon, yo debo corregir el estreñimiento, desparasitarme, limpiar los otros órganos de eliminación y filtros del cuerpo, como es el caso del hígado, riñones, pulmones, piel y mucosa. Debo limpiar el cuerpo de metales pesados, debo limpiar mi sangre y recuperar mi microbiota o flora intestinal, además de potenciar mi sistema inmunológico si yo quiero gozar de una salud perfecta. A partir de ahora, a partir de esta presentación, en las siguientes, Dios mediante, y si Él lo permite, vamos a ir presentando la manera natural en la que yo puedo llevar a cabo cada uno de estos 8 pasos, una forma natural que no tenga efectos secundarios y que no dañe mi sistema, todo lo contrario, que potencie su funcionamiento. Recordemos que esta es la fórmula de la salud. Correcta nutrición más correcta desintoxicación. Esa es la fórmula de la salud. Vuelvo a decir, aunque la salud no es el único factor que tiene que ver con la salud, porque la salud es multifactorial, por ejemplo, el estrés tiene un impacto brutal sobre el tema de nuestra sanidad, la nutrición y la correcta alimentación pues trae consigo o es un potenciador de la salud porque es uno de los factores que tiene una influencia más directa sobre el estado de salud de los seres humanos. Y les advierto, aunque ya esto lo hemos comentado, que la fórmula o el procedimiento que nosotros tenemos para curarnos no es el naturismo. La ciencia curativa de Dios no es el naturismo, es el higienismo. Por eso la fisiología y la higiene como ciencia de la prevención de las enfermedades debe estar en la base de todo nuestro proceso educativo. ¿Y por qué digo y por qué enfatizo en estos momentos que el higienismo y no el naturismo? Porque el naturismo requiere a veces a recursos que ellos consideran viables, pero que no tienen la aprobación de Dios para estimular las funciones del cuerpo. El naturismo, para limpiar, por ejemplo, el colon, está cogiendo café, enemas de café, y eso no es correcto. En el tema que se titula el uso del café como bebida y como medicina, hablamos ampliamente de eso. Eso no es una técnica que sea aprobada por Dios. El naturismo hoy en día está defendiendo y utilizando el uso de la marihuana para traer según ellos, determinados bienes a nuestro sistema, cuando sabemos que es una droga que acaba con el sistema nervioso central, cuya capital es el cerebro, único órgano que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él por la intermediación del Espíritu Santo. El naturismo acude a una serie de elementos que nosotros no consideramos que sean viables porque sencillamente no tienen la aprobación de Dios. El higienismo es la ciencia curativa de Dios y el higienismo tiene una gran máxima y esa máxima es que hay que darle al cuerpo lo que el cuerpo necesita y hay que sacar del cuerpo lo que el cuerpo no necesita. Y de hecho, lo primero que tenemos que hacer es limpiar para después empezar a alimentar. Yo termino esta presentación a la cual hemos titulado La muerte comienza en el colon y lo afirmo con toda contundencia, definitivamente a la vista de lo visto puedo decir convencida que la muerte comienza en el colon, pero yo termino esta presentación recordando un bello versículo que está en 1 Corintios 6:19, en el que el Señor nos dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y saben por qué quiero recordarles este versículo? Porque nosotros tenemos un enemigo astuto, un enemigo real, un enemigo que sabe que nos queda poco tiempo, que le queda, a él poco tiempo, un enemigo que nos incita a ir por un camino contrario a lo que Dios quiere para nosotros, porque quiere cosechar para vida eterna a cuantas almas se lo permitan, no para vida eterna, para muerte eterna, quiere cosechar Satanás a cuantas almas se lo permitan. Ese enemigo sabe muy bien que Dios ha dejado leyes de salud, leyes de salud que hacen que si nosotros las seguimos correctamente, no tengamos que tener nuestro cuerpo atascado de suciedad, lleno de ácidos y padecer todas estas enfermedades que estamos padeciendo unos y otros lamentablemente. Satanás sabe que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y él sabe, por lo tanto, que si destruye nuestro cuerpo, el Espíritu Santo no va a tener dónde morar. Yo le invito, amigo mío,
que usted se agarre de la Biblia, que usted se agarre del Señor y que usted no permita que Satanás le robe su corona. Él sabe que necesitamos tener el cuerpo en la mejor condición posible porque es el estuche donde nosotros podemos desarrollar un carácter semejante al del modelo que es Cristo Jesús. Y Él nos pone todo tipo de trampas para que nosotros no seamos capaces de desarrollar ese carácter, para que tengamos que estar centrados en otras cosas, en atender a nuestras dolencias físicas, porque nuestro sistema está atascado, está sucio, está debilitado y se ha enfermado. Yo espero que esta reflexión le haya sido de bendición a usted de la misma manera que me ha servido a mí. Que le incite a investigar, que le ayude a hacer los cambios que necesita realizar en su vida, que le lleve a caer de rodillas ante los pies de nuestro Señor, a arrepentirse por las malas acciones que han llevado a nuestros cuerpos a debilitarse de esta manera, confiando en que Él nos quiere bendecir con su perdón. Yo espero dentro de muy pronto poderme reencontrar con usted para compartir otros temas y otras reflexiones que estoy segura de que a todos nos va a resultar de bendición. Hasta ese momento deseo que todas las bendiciones del cielo caigan sobre usted y que muy pronto nos podamos encontrar, si el Señor lo permite. Hasta la próxima.